Vamos a empezar con las portadas y obviamente este es un collage de las 4 portadas de los 4 diarios del Ecuador. No nos olvidemos que el gobierno de Lenín Moreno y el del señor Guillermo Lasso eliminaron el diario público El Telégrafo. Y esto da cuenta de lo ocurrido ayer, que conmocionó al país. Lamentablemente fue encontrada muerta María Belén Bernal, la abogada de 34 años asesinada por un policía, y en el que tienen harta responsabilidad las autoridades, y por supuesto se trata de un crimen de Estado. Por más que lo quieran negar, por más que todo el aparato mediático, político, legislativo, de trolls, de todo lo que tiene el gobierno del señor Guillermo Lasso intenten desconocer, se trata de un crimen de Estado. Ayer, con el solo hecho de poner la noticia de que las manifestantes, que las protestas exigieran la renuncia del ministro Patricio Carrillo, se activó todo el aparato de ataque del gobierno del señor Guillermo Lasso. Impresionante el ataque del día de ayer para defender. De hecho, el día anterior, es decir, el día martes, ya había empezado un ataque con influencer y demás para tratar de deslegitimar la imagen, la personalidad, la identidad y la figura de María Belén Bernal. Tuvieron la osadía grosera, morbosa de empezar a atacar a su conducta personal para justificar el crimen de Estado cometido por un policía dentro de las instalaciones policías y con la permisibilidad de autoridades que lo dejaron huir. Y quedan dudas, quedan preguntas pendientes, como por ejemplo, efectivamente el cadáver estaba en el lugar donde supuestamente llegaron las autoridades a encontrarlo. Pregunta número 2. ¿No hubo un pacto con el asesino para que entregara la información de dónde se encontraba el cadáver y con eso dejarlo que siga libre y huya y se convierta en un prófugo de la justicia? 3. ¿Hasta dónde hay confianza de que efectivamente el haber encontrado ese cadáver ahí fue en un momento preciso para evitar la marcha de las 4 de la tarde y con eso dar la rueda de prensa a las 4 de la tarde y con eso bajar el impacto que habría tenido, por supuesto, una movilización que de por sí mismo ha sido una de las más grandes de este año? Solamente comparada con las marchas que protagonizó el movimiento indígena, la de ayer fue una enorme marcha de dolor, de tristeza, de indignación de centenas de personas que circularon y llegaron a la comandancia de la policía a exigir justicia y a condenar a este crimen, porque se trata efectivamente de un crimen de Estado. Y fíjense en la portada del diario Expreso, que es el diario del señor Guillermo Lasso, el gobierno cierra filas sobre la reputación policial. ¿Cierra filas? ¿Qué significa eso? Un gobierno que tiene que tratar de atender a sus ciudadanos, lo que hace es defender a la policía. Pero bueno, ya en su momento el señor Lasso dijo que él se debe como primer mandatario a los policías y a los militares en primer lugar. Y por supuesto la imagen del Expreso en la parte superior, la única que han destacado, de la madre Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. No más feminicidios, dice El Comercio, y ojalá esto se cumpla, porque efectivamente ha sido un año trágico para las mujeres, con asesinatos, golpes, violencia y abuso sexual. Ahí tienen ustedes. La Hora, femicidio de Bernal sacude al Estado, pero no se atreve a decir que se trata de un crimen de Estado. Efectivamente, se trata de un crimen de Estado, por más que todo el aparato mediático de periodistas, vendidos, sicarios, prensa basura, traten de desconocer, desvirtuar, y yo me imagino que el día de hoy harán todo su trabajo movilizando la idea de que se trató de un crimen pasional, como dijo el señor Patricio Carrillo, de que se trata de un asunto privado, íntimo, de carácter reservado, y por supuesto también se trata de un asunto de un policía. Pero ¿y los demás? ¿Por qué no dieron los detalles de todo eso? ¿Dónde están con los cómplices del señor Germán Cáceres, el asesino de María Belén Bernal? Dolor, la patria está de luto, dijo el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter, y comparto esa opinión. El Ecuador está de luto porque no se trata solamente de un crimen, se trata de una estructura machista, misógina, desde la cabeza del gobierno actual, sus ministros de seguridad y el ministro del Interior, que han reproducido todos esos conceptos
añejos, machistas, morbosos sobre esta situación. Ojalá se encuentre al culpable y se haga justicia. Pasamos a últimas noticias. En este jueves 22 de septiembre, Rusia moviliza 300.000 reservistas. Vladimir Putin firmó un decreto de movilización por la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia explicó que solo se llamará a quienes tengan experiencia relevante en combate y añadió que en todo el país hay 25 millones de personas que cumplen estos criterios. Serán llamados para defender la patria, su soberanía e integridad territorial, dijo Putin. Esto ha causado atención a nivel mundial. Se explicará, por supuesto, en su momento, pero efectivamente hay una situación muy tensa entre Ucrania y Rusia. Por supuesto, el señor Zelensky, el mimado de la OTAN, de los medios, de Estados Unidos, goza estos momentos de su prestigio ganado en base a muerte, a guerras, al fascismo y al neofascismo que impera en su gobierno y en su cabeza. Por supuesto que sí. Y acá, la reunión que mantuvo el canciller de Venezuela, el señor Farías, se reunió con el presidente de Perú, Argentina y Bolivia en la Asamblea General de la ONU, es lo que se menciona aquí. Avancemos. Página 12, a propósito del intento de magnicidio, de asesinato contra Cristina Fernández, destaca: no hay dos sin tres. La Policía Federal inició una investigación interna por una nueva irregularidad vinculada a la causa del atentado contra Cristina Kirchner. Personal de esa fuerza, es decir, de la Policía Federal, tardó horas en empezar a monitorear una escucha directa al celular de Brenda Uliarte, la novia de quien intentó asesinar a Cristina. La demora puso en riesgo la detención de la acusada. Esto se agrega a otros dos sumarios ya abiertos, uno por fallas de la seguridad ante el ataque y otro por la pérdida de una prueba clave: el contenido del teléfono de Fernando Sabac Montiel, quien fue quien intentó asesinar a Cristina. Ahí tienen más información a propósito de esto. Y lo que les mencionaba a propósito de la declaración de emergencia dada por Putin, el país obviamente se cuelga del relato estadounidense. Un Putin cada vez más solo escribe la amenaza nuclear. Un Putin cada vez más solo, pero si hace pocos días atrás estuvo reunido en esta asociación de Shanghái con bastantes presidentes, estuvo reunido con el presidente de China. ¿De qué soledad hablan? ¿No será que el señor Pedro Sánchez, el señor Joe Biden se quedan cada vez más solos? Pero obviamente replican el relato de Biden ayer ante la ONU. Biden replica que ninguna guerra atómica debe lucharse ni puede ganarse. Entonces, señor Biden, saque todas las ojivas nucleares que tiene por todo el mundo. Más de 3.000 puestos locales, sitios, tienen ojivas nucleares, armas nucleares de Estados Unidos. No en Estados Unidos, por fuera de Estados Unidos. Así que, señor Biden, revise su propio territorio, revise su propio armamento, su capacidad nuclear y después dele consejos al resto del planeta. Pero fíjese, Putin se encuentra cada vez más solo. Y además Biden replica, y resulta que Pedro Sánchez dice: el presidente ruso ya sabe que está perdiendo la guerra. Aquí dice esto, uno lo puede ver. Pedro Sánchez dice: el presidente ruso ya sabe que está perdiendo la guerra. Ok, ¿quién está perdiendo la guerra es esto? Estados Unidos sube los tipos de interés al nivel más alto desde 2008. La Reserva Federal eleva el precio del dinero en 0,75 puntos hasta el 3%. ¿Quién está perdiendo la guerra? ¿Quién está sufriendo los impactos en la economía de este experimento del señor Zelensky con el señor Biden y con toda la OTAN? Pues Estados Unidos y el resto del planeta, donde tiene influencia lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Esa es la realidad, así que ponga un poquito más de sensatez, señores del diario El País, para entender lo que pasa este momento en el mundo. Vamos a los portales informativos y hay que destacar la intervención del canciller cubano en la ONU. Bruno Rodríguez tuvo un excelente discurso, muy interesante escucharlo, porque, como dice el titular de Telesur, Cuba denuncia ante la ONU que el bloqueo de Estados Unidos es un acto de guerra en tiempo de paz. El canciller indicó además que Estados Unidos presiona a gobiernos de instituciones bancarias y compañías del mundo interesados en relacionarse con Cuba para provocar su colapso económico. Esto es lo que se destacó, creo que es lo más noticioso, pero hubo reflexiones muy importantes que tienen que ver
con la situación de Cuba, del mundo y sobre todo de la guerra. El pedido de Bruno Rodríguez y de Cuba es muy importante tenerlo presente. Y acá también se destaca la intervención de Sudáfrica y un sismo de magnitud 6,5 sacude el estado mexicano de Michoacán hace pocas horas, si no me equivoco hace unas 2 o 3 horas fue este sacudón, y denuncian la muerte de otro líder campesino en el Magdalena en Colombia. Noticias de América Latina y el Caribe. Los líderes de América Latina piden a Ciro Gómez que renuncie de su carrera presidencial y apoye a Luis Ignacio Lula da Silva. Una campaña fuerte a propósito de incluso algunas expresiones de Ciro Gómez que no ayuda en nada para un restablecimiento pleno de la democracia, para partir en dos la historia de Brasil, dejando atrás el fascismo del señor Jair Bolsonaro y empezar una etapa democrática en la que confluyan desde Ciro Gómez, la señora Marina Costa y otros líderes más que no tienen oportunidad de gobernar, pero que podrían ayudar a una gobernanza mucho más democrática en Brasil, que hace falta. Pero bueno, esperemos las elecciones, quedan pocos días ya, por supuesto, para que se decida el destino de Brasil. En el costado derecho, en Guatemala, campesinos marchan contra la corrupción y piden la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Ahí tienen ustedes. Y en Bolivia, Arce afirma, la economía de mercado estaba matando a los pueblos indígenas. Vamos cerrando con RT. Ucrania lanza un nuevo bombardeo masivo contra la ciudad de Donetsk. Están en plena ofensiva y obviamente esto tendrá graves consecuencias en los propósitos de pacificar o de mediación para pacificar toda esa zona, porque el señor Zelensky vive de eso. Más del 60%, hay una denuncia que circuló hace pocos días atrás, más del 60% del armamento que supuestamente debe llegar a Ucrania no está en Ucrania. ¿A dónde fue? Esta es una investigación que queda pendiente. Y lo que mencionábamos hace pocos minutos, ocurrió este terremoto de magnitud 6,9 que activa la alerta sísmica en México. Este es quizás una réplica del que ocurrió hace 2 días atrás de 7,7. Y ahí vemos lo que dice el señor Zelensky. Pide al mundo castigar a Rusia y descarta por ahora negociar la paz. Ok, aguante las consecuencias. Y la Reserva Federal de Estados Unidos ya anticipa más subidas de los tipos de interés. Relacionen ustedes la declaración de abajo del señor Biden. Una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse, con respecto a la Reserva Federal y lo que dice el señor Zelensky. ¿Quién está pagando las consecuencias? Pues Estados Unidos. Aplaudan al señor Zelensky por acabar con la economía de Estados Unidos. Ahí hagamos la pausa. Vamos a volver enseguida.